Muy buenos días a todos y a todas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Maritza Marchand, soy directora del área de consultoría de CCL Auditores Consultores, y hoy los voy a acompañar como expositora y también como moderadora de este conversatorio, desayuno que organizamos para todos los clientes de nuestra firma. El tema es: apliquemos las modificaciones de la ley 20.393, que es la ley de responsabilidad penal, al día a día. ¿Cómo afecta a mi empresa y a los colaboradores? Antes de partir esta conversación con nuestros expositores, quiero primero que nada agradecerle a todos y a todas los clientes que nos acompañan hoy día en nuestras oficinas y a quienes hoy día están conectados en este minuto a través de nuestra web. Les comento que este conversatorio va a quedar grabado y luego va a quedar disponible en YouTube. Eh, Sin embargo, hay un espacio que vamos a dejar al final, que va a ser para las preguntas, y en ese espacio vamos a cortar las transmisiones o la grabación para guardar, digamos, la reserva y la privacidad, digamos, de las conversaciones que se puedan dar o las respuestas que se van a dar respecto de este conversatorio. Bien. Eh, Como CCL estamos pendientes y alerta a todas las inquietudes de nuestros clientes, específicamente respecto de todo lo que son las normas, las modificaciones legales que han habido y las circulares que hoy día van publicándose en el país. Por lo mismo, hoy estamos aquí, en particular por la ley de responsabilidad penal y con la última modificación, poniendo énfasis en esta modificación que fue la ley 21.595, que es la ley de los delitos económicos y medioambientales. Eh, Elegimos este tema ya que en muchas organizaciones hoy día el tema es: hay más dudas que certezas. Eh, Efectivamente hay dudas que certezas, es decir, ¿qué pasa si no hago, si lo hago? ¿Cómo lo vamos a hacer? Si, depende de nuestra estructura, ¿cómo vamos a abordar este tema? O derechamente no abordarlo también es un tema que hoy día está circulando, digamos, en las organizaciones. Pero bueno, estamos acá para poder resolver y aclarar todos los alcances de esta ley y con sus últimas modificaciones, con entendidos en esta materia, que nos van a ayudar a analizar y aterrizarlo al día a día, porque hablar en el fondo de la teoría, la verdad que ya hay mucho, digamos, ha transcurrido mucho tiempo, digamos, respecto de aquello. Por lo tanto, hoy día lo que vamos a tratar es hacer una bajada a la realidad que muchas organizaciones hoy día tienen, ¿no? Hoy nos van a acompañar como expositores y agradezco además la gentileza y su gesto, digamos, hacia nosotros, a la Contralora y Oficial de Cumplimiento Debido, Anita Muñoz, a nuestro director del área corporativa tributaria de CCL, y quien les habla. El primero que dará el vamos a esta charla va a ser Carlos Tapia, quien hará un repaso súper general respecto de lo que es la ley de responsabilidad penal y cuáles son sus últimas novedades. Carlos tiene más de 15 años de experiencia profesional en el área legal y ha brindado asesorías a clientes locales y extranjeros en áreas de derecho corporativo y tributario. En términos académicos, Carlos es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, magíster en Derecho Minero y AUX en Tributación de la FEM. Además, cuenta con varios diplomados en el área de Derecho. Pero además, aparte de ser consultor, también estuvo en el mundo privado como ejecutivo, por lo tanto, tenemos una mirada, digamos, que es interesante desde el punto de vista legal. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos hoy. Antes de darle la palabra a Carlos, aprovecho de comentarles que al final de las exposiciones va a abrir un espacio para las preguntas. Al final lo vamos a hacer el espacio de las preguntas para que puedan ir dejando desde ahora ya sus preguntas, y a los que están en línea, va a haber alguien que está leyendo el chat y nos va a traspasar luego las preguntas a nosotros al final de la sesión. Algunas instrucciones. En el chat a los que están en línea, tienen que abrir la parte donde dice chat, tienen que apretar el botón que está arriba y al lado izquierdo hay una pantalla que dice chat, escribir sus dudas
y nosotros las vamos a leer internamente. O bien, si quieren, también pueden hacer ustedes mismos las preguntas al final de la actividad. Dicho esto, le vamos a dar el pase a Carlos Tapia para que iniciemos la jornada. Gracias. Ahí sí. Bueno, me sumo a los agradecimientos por la presencia de todos ustedes acá y las personas que nos siguen en streaming. Feliz de comenzar esta charla y que sea la primera de muchos que podamos, en el fondo, realizar distintas materias y modificaciones legales que han surgido en nuestro país y que son de interés, obviamente. Y quiero comenzar con una tarea que quizás no es tan fácil, que es tocar lo técnico, pero muy resumidamente. Esto puede dar perfectamente para un diplomado, yo creo, de todos los temas que voy a tratar de tocar en muy cortito tiempo. La idea tampoco es hacer algo sumamente técnico, sino que en el fondo se entienda cuál es el cambio de paradigma. Porque hoy día estamos sentados acá hablando de una ley que comenzó el año 2009. Entonces, eso es lo que yo me voy feliz en el fondo dejando este mensaje que se entienda por qué hoy día estamos acá y por qué es de nuestro interés y ha surgido en el fondo el motivo de esta reunión. Y no podemos, yo creo que hablar hoy día de la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica, que es la ley 20.393, que como les decía, en el fondo vio la luz en Chile en el año 2009 sin la última modificación legal relevante a nuestro Código Penal, que es del año 1876, muy antiguo, y que tiene que ver con la Ley de Delito Económico y Medioambientales. ¿Ya? Eh, Hasta desde el año 2008 en adelante, diríamos que comenzamos a ver en la prensa, ¿cierto?, en la realidad nacional, muchos delitos de cuello y corbata, que se llama, ¿cierto?, asociados al ámbito económico, y se generaba cierta sensación de impunidad, dado que las penas, por el sistema tradicional de penas que tenemos en nuestro Código Penal, y de atribución de la responsabilidad penal, surgía que terminaban muchos con clases de ética, ¿ya? Casos farmacias, casos de colusión, que veían que muchas veces había multas asociadas. Por tanto, eso comenzó a generar de alguna forma un sentimiento de impunidad en general en la sociedad. Y esto se hizo mucho más patente después de lo que se llama el estallido social, ¿cierto? Ese 18 de octubre, en donde se comenzó a como pancartas y gritos ahí en todo lo que era las marchas, qué sé yo, de esta sensación en donde habían delitos en el ámbito económico, ámbito empresarial, que no tenían sanción a diferencia de otro tipo de delitos, ¿ya? Por ejemplo, los delitos de sangre. Entonces, surgió ahí una agenda, que fue la agenda antiabusos. No sé si se puede. Surgió la agenda antiabusos y el objetivo del Ejecutivo en esa época fue, mira, hay cierta criminalidad económica, como yo les señalaba, los delitos de cuello y corbata, que en realidad están generando una sensación de impunidad, no tienen una sanción con penas efectivas de cárcel, por la forma en cómo nuestro Código Penal y nuestro sistema de penas se está aplicando, y además por un tema que el delito económico es un delito de carácter técnico, muchas veces de difícil persecución. Ustedes lo han visto, las unidades de la policía, la PDI, por ejemplo, Carabineros tiene unidades especializadas, el BRIDEC, la Brigada de Delito Económico, con policía especializada en la persecución de esos delitos. No es fácil, no es lo mismo, obviamente, un robo a poder llegar a analizar y poder determinar que existe un delito tributario, ¿cierto? Hay cierta especialidad que uno tiene que primero conocer para poder determinar si hay o no delito. Entonces, de muy difícil persecución. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el Ejecutivo? En un minuto en donde usted sabe que había un fervor de quizás poner paños fríos en distintos sentidos económicos, social, es hagamos un estatuto diferenciado.
¿ya? Y acá esto es sumamente importante, y por eso en realidad hoy día estamos acá. La ley 21.595 viene a establecer un estatuto diferenciado de lo que es el sistema tradicional de pena. Por tanto, ahí lo dice el expresidente Piñera, como ustedes pueden ver, y la fuente en el fondo es la misma en notas presidenciales que ustedes las pueden buscar, él lo que busca, o lo que se buscó en ese minuto, es que se cumplieran penas efectivas de cárcel en los delitos de carácter económico. Por tanto, eso obliga a decir, apliquemos un sistema diferenciado de penas cuando estamos en un contexto económico distinto al sistema tradicional. Por tanto, hoy día tenemos agravantes en materia penal, como por ejemplo tener una jerarquía dentro de la organización, un cargo de director, un cargo, una posición, digámoslo, en la pirámide de esta organización, y que va obviamente a generar responsabilidad penal, va a ser un agravante. ¿Ya? Eso es, no sé si podemos seguir. Bueno, como les decía, los delitos económicos tienen ciertas características, que es un fenómeno técnico de difícil persecución penal, lo que yo ya les señalaba. Bajo las reglas del derecho penal tradicional, el sistema de determinación y aplicación de sanciones contemplaba en ciertos casos sanciones más, ¿cierto? ¿Por qué? Porque muchas veces se cometía un delito, ¿ah? El delito tenía una baja sanción penal, y además la persona que cometía el delito tenía una irreprochable conducta anterior, se aplicaban ciertos beneficios de pena sustitutiva de la ley 18.216, por lo tanto, con toda esta irreprochable conducta anterior y las atenuantes que pudiesen aplicar, la persona en realidad terminaba, como les señalaba, dando el ejemplo, con una clase de ética, ¿cierto? Además que, por ejemplo, el sistema de penas sustitutivo de la 18.216, que es en el fondo sustituir la pena por remisión condicional, reclusión parcial, libertad vigilada, intensiva, por dar algunos ejemplos, está pensada en la reinserción social. Pero cuando estamos frente a un delito de carácter económico, se entiende que quien comete ese delito, una persona de cuello corbata, un empresario o una persona que tiene cierta jerarquía dentro de una organización, en realidad no persigue el mismo objetivo que quien comete un hurto, un robo, una persona que no tiene educación, ¿cierto? Y se entiende que otorgarle libertad vigilada para que pueda seguir desarrollando sus funciones y trabajando, en el fondo va a cumplir un fin social. Por tanto, no había un sistema, como les digo, específicamente enfocado en lo que es en materia económica. Por tanto, en el fondo, la comisión que presentó este proyecto, y que fue un proyecto que nació muy, muy rápido, tuvo presente todos estos puntos que estamos viendo acá para poder establecer este estatuto diferenciado. Es decir, quien hoy día enfrenta la ley bajo la comisión de un delito de carácter económico y en un contexto económico, la norma le va a aplicar un estatuto especial, distinto al ciudadano de pie que comete un delito no en un contexto económico. Y es un estatuto bastante rudo. No va a aplicar el sistema de, por ejemplo, la libertad vigilada. ¿Ya? No le va a aplicar en el fondo la ley 18.216 en ese sentido. No va a tener esos beneficios. Va a tener agravantes consideradas distintas de las agravantes del sistema tradicional penal. Por tanto, eso es lo que quiero hacer presente, ¿ah? De que hay un estatuto penal diferenciado que es bastante rudo, para muchos una de las leyes más rudas a nivel mundial en este sentido, y lo que busca la ley es que se cumpla con penas efectivas de cárcel, o que a lo menos una vez que se aplique la sanción, en vez de que empiecen a aplicar estas atenuantes y se terminen con clases de ética, es que a lo menos se cumpla con la mitad de la pena. Por tanto, es bastante compleja y bastante ruda en ese sentido. No sé si podemos continuar para... Entonces, como le decía, ¿cómo abordó el legislador el fenómeno de la delincuencia empresarial? ¿Sigamos? En el fondo, con el sistema autónomo de determinación y sustitución de las penas que constan en privación de libertad. Como les decía, para terminar, un sistema diferenciado de circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, diferenciado del sistema tradicional, se elimina la posibilidad de la libertad vigilada condicional de la pena,
Por lo tanto, quien comete un delito en este contexto no va a tener libertad vigilada, ¿ya? Se aplicará reclusión parcial domiciliaria, reclusión parcial en establecimiento especial y prisión efectiva. Esos como los beneficios que pudiese tener alguien, en el fondo, la reclusión parcial, por ejemplo, los delitos de escasa bagatela o de bajo valor, en realidad, o que la persona haya tenido poca participación, pero se haya cometido en un contexto económico, por lo tanto, bastante rudo. O sea, lo que busca es lo que señalaba Piñera ahí en su mensaje, penas efectivas de cárcel. Y modificación al régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿ya? Eso es sumamente importante porque hacemos el enlace con la ley 20.393, que es la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica. ¿Qué pasa con los modelos de prevención de delito? ¿Por qué tenemos que tener un modelo de prevención de delito? ¿Es un atenuante? ¿No es un atenuante? Bueno, ya lo vamos a ver. No sé si podemos seguir. Y finalmente, la comisión dijo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Porque ya tenemos ciertos delitos que son delitos base, que siempre han sido delitos económicos. Por ejemplo, el delito de colusión o el delito de estafa. Siempre han estado en el carácter económico, ¿cierto? Se dan en un ambiente económico. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos ponemos a crear nuevos delitos? Y dijeron, no, en realidad ampliemos el marco de los delitos con otros delitos que sí se pueden cometer en un contexto económico. Por ejemplo, yo soy una empresa, una minera, y tengo que pedir una RCA, una resolución de calificación ambiental, para poder desarrollar mi proyecto. Sí. ¿Qué hago? Porque necesito desarrollarlo rápido para, obviamente, ejecutar los contratos y obtener utilidades de todo eso. Me voy a saltar ciertos pasos de la RCA, ¿ya? No cumplo con la RCA, me salto a la superintendencia y voy avanzando en mi proyecto. Bueno, lo que antes eso era una sanción, digámoslo, hoy día eventualmente puede ser un delito, ¿ya? Hoy día es considerado un delito en ese sentido. Entonces, ahí tenemos en el fondo que hay un delito que no es per se económico, está relacionado con temas medioambientales, pero se comete en un contexto económico, por lo tanto, se suma, y lo que hace en el fondo el legislador es establecer categorías de delitos. Primera categoría, delitos que incondicionalmente siempre han tenido en el fondo el carácter de económico, como ya les señalaba el ejemplo de la colusión, ¿cierto? Después una segunda categoría relacionada con delitos donde se establece un factor de conexión. ¿Ah? Es un delito que por esencia no es económico, pero se comete en un contexto económico y, dependiendo del tamaño de la empresa, puede ser considerado como delito económico. Y después viene una tercera categoría, también con un factor de conexión, que es cometido por personas en el ejercicio de la función o un cargo, ¿ya? Y una cuarta categoría, que es una categoría, no me gusta llamarlo residual, pero es una categoría que dice, mira, son efectos de la categoría 1, 2 y 3, que es, por ejemplo, el lavado de activos. Yo cometo un delito de carácter económico, ¿cierto? Y después obtengo réditos de eso y me quedo con los flujos, y esos flujos tengo que, obviamente, destinarlos a algún lado para después utilizarlos, obvio, y se comete el lavado de activos. Entonces, cuando escuchen hablar de las categorías de delito, a eso a eso apunta. En el fondo, el legislador dijo, tengo todo esto. Y con eso se amplió, obviamente, el marco de los delitos a más de 200 nuevas figuras penales, y que implica que en las organizaciones tengamos presentes estas categorías de delitos, y cuando vamos a ver el riesgo, lo que antes eran pocos delitos o escasos delitos, hoy día nos tenemos que ampliar, y es el ejercicio que tienen que hacer, obviamente, las personas expertas en riesgo, decir, bueno, qué delitos pueden afectar acá en la organización, ¿ya? Entonces, para ir terminando, dos ideas generales. El cambio, el paradigma en cuanto al estatuto, se les va a aplicar un estatuto diferenciado, no el mismo estatuto que se le van a aplicar al ciudadano de pie, ¿ya? Por eso lo he hecho tener una categoría especial y estar en un contexto económico. Este es el primer mensaje. Y segundo, hay que tener presente estas categorías de delito cuando ustedes en sus organizaciones, en el fondo, revisen los riesgos. Eso. Muchas gracias. Doy paso a María. Muchas gracias, Carlos, por tu exposición. Ahora es nuestro turno, donde vamos a abordar primero la necesidad de la implementación o bien hacer ajustes que deben considerar aquellos que ya cuentan con algún estándar o con algún modelo de prevención de delitos a esta fecha, o un sistema o un modelo de prevención de delitos en la organización.
teniendo en el contexto, digamos, todos los nuevos desafíos y los estándares que trae la industria a la luz de esta nueva cita de, digamos, que son los nuevos delitos, digamos, que son los delitos económicos y medioambientales. Para esta parte de la presentación, hoy día cuento con el apoyo y el acompañamiento de nuestra querida Anita Muñoz, quien nos va a ayudar a enfatizar en la parte práctica de la ley y su aplicación en las empresas con su experiencia. Para quienes no la conocen, Anita es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es máster en Derecho de Georgetown, y además cuenta con varios cursos de compliance, con experiencia comercial y corporativa, en ENAP, Unilever, Nissan Motor Corporation, SQM, Striker, y participa en Women in Compliance, la red de mujeres de alta dirección y abogadas in-house en Chile. Muchas gracias, Anita, por tu generosidad y por acompañarnos. Y les voy a contar de mí, que en realidad yo tengo 25 años de experiencia profesional, soy auditor. He trabajado, digamos, en el ámbito privado, digamos, como ejecutivo y también en el área de consultoría. En términos generales, soy auditor, magíster en tributación y tengo varios diplomados en gobiernos corporativos y estoy certificado en lo que son las ISO 31000, que son gestión de riesgos integrales. Aprovecho de recordarles que pueden ir dejando sus preguntas en el chat o al cierre de la conversación, y nos va levantando la mano para poder ir invitarlos a participar. Acuérdense que al final vamos a contestar todas sus preguntas, ¿bien? La pregunta que nosotros nos pusimos, digamos, nos propusimos dentro de nuestra presentación era primero decir qué debemos hacer en nuestra organización, ya sea que no tengo nada, o ya sea que tengo algo, o ya sea que lo tengo y tengo que actualizarlo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo abordo? Lo primero que vamos a hablar de, o vamos a tratar de derribar algunos mitos y realidades en torno a la implementación de lo que es el modelo de cumplimiento. Se ríen porque parece que hay algo de cierto en eso, ¿no es verdad? La ley 20.393 y sus modificaciones no afecta a todas las sociedades. Ese es un primer mito. La respuesta, digamos, frente a ello es que en realidad la ley de responsabilidad penal afecta a todas las sociedades independientemente de su tamaño, incluidas las pymes, que también deben implementar estos sistemas de prevención que sean efectivos. Y la ley no hace distinciones en cuanto al tamaño de la organización, sino que las distinciones van por otro lado, que ahí Carlos y Anita nos van a ir comentando respecto de aquello, pero en definitiva esta ley le aplica a todas las sociedades que están obligadas, ¿no? Por lo tanto, todas tienen que cumplir con este nuevo estándar. Lo otro que ya esa figura, digamos, ese meme es como, no hay plata. Efectivamente, no hay plata en las organizaciones, bajo presupuesto, o no lo tenemos contemplado, pero hoy día, efectivamente, las empresas representan un tremendo desafío, porque especialmente para las pequeñas y las medianas empresas que tienen estructuras muy chiquitas, que muchas veces no cuentan con departamentos dedicados exclusivamente a lo que es el cumplimiento normativo. Sin embargo, hoy día es un imperativo que todas las pymes y todas las medianas empresas busquen ayuda, busquen recursos para poder implementar estos sistemas de prevención, pero además que sean efectivos, porque lo que busca en definitiva es que estos modelos queden ajustados al tamaño y la capacidad que tiene la organización. Por lo tanto, ojo con eso, que es un tema relevante. Hoy día la ley habla del espacio y que en el fondo, si bien le aplica a todas las sociedades, dice, oye, el modelo que usted implemente tiene que estar ajustado al tamaño y la capacidad de la organización. No sé, Anita, si tú quieres ahí colaborarme con algunas ideas, fuerza para... Sí, no, bueno, yo creo que lo más importante, de alguna manera, es qué es lo que le ha sentido a la misma empresa y tiene que ser proporcional. Ahora, lo importante básicamente es que esto esté también intrínsecamente relacionado con el negocio.
mucho se dice, oye, hay que adoptar un modelo, hay que adoptar ciertas cosas, hay que tener ciertos documentos, eh, pero lo que ocurre es que lo primero es de qué tipo de negocio estamos hablando. Y en base a eso empezar a construir y empezar a actualizar, si es que ya se tiene, un modelo o un programa de cumplimiento. Creo que aquí, derribando el mito precisamente de los recursos, aquí queremos también de alguna manera ser enfáticos en que no se necesita grandes recursos, porque de nuevo, tenemos que hablar de la proporcionalidad. Una empresa, una pyme, es distinta a una multinacional. Por lo tanto, lo importante acá es comenzar y empezar a construir. Y ojo que esto tampoco es hago un programa y queda estático en el tiempo. Esto precisamente es dinámico y se va ajustando a las necesidades, precisamente a las líneas de negocio que puedan tener y a los riesgos. Eso un poquito para dejarlo muy claro. Yo sería enfática en que lo más importante es tener la voluntad y la conciencia de que hay que comenzar a hacer algo y de ahí empezar a construir y por supuesto uno le puede ir ajustando con tecnología, uno puede ir mejorando, haciendo que esto permee y se incorpore al día a día del negocio. Porque al final, yo creo simplificarlo con lo que es tener esto. Todos queremos hacer las cosas correctamente en una empresa. Es nuestro deber profesional, es lo que se le habla un poco del deber de supervisión, el deber fiduciario que tenemos y además en la mayoría de las empresas estamos administrando recursos que no son propios. Entonces, lo importante es hacer lo correcto y este hacer lo correcto se traduce en tener estos controles internos que son parte del programa de cumplimiento o el modelo de prevención de delitos que se llama. Y ahí lo vamos aterrizando. Por supuesto. Sí, algo muy breve. Eso es lo que decía Maritza también, es que hay algunas voces que dicen que en el fondo para las microempresas o las que no superan el umbral de las 25.000 UF no aplicarían en el fondo esto, y eso es un error técnico. En el fondo, cuando veíamos las categorías de delito, en el fondo no le aplicaría la segunda categoría de delito para efectos de aplicarle el estatuto penal diferenciado del cual hablábamos, ¿cierto? Y les va a aplicar el sistema tradicional. Pero las demás categorías de delito, la 1 y la 4, les va a aplicar pero perfectamente. O sea, es un error técnico señalar de que si yo estoy bajo el umbral de las 25.000 UF, en realidad no necesito un EPD. Al contrario, lo necesitas. Y además es una exigencia hoy día comercial. Lo conversamos con Marisa, que un cliente, que es una pequeña empresa en realidad, está implementando el modelo porque se lo exigen en el fondo uno de los contratos que viene con un cliente. Entonces el cliente le dice, oye, ¿cuál es tu MPD? Envíame tu MPD y tu política anticorrupción. No las tengo. O sea, hoy día hay una exigencia más sobre el tema de estructuración, también hay una exigencia en el mercado y lo más probable es que les va a pasar. Eso. Segundo mito, dice, soy el tesorero, jefe de operaciones, a nosotros no nos afecta, ya que solo le aplica a los directores, a los dueños y a los gerentes. Error. Error. ¿Por qué? Porque hoy día la intervención o la participación de cualquier persona natural que ocupe un cargo, una función o tenga una posición dentro de la organización, especialmente cuando son los responsables, los sujetos responsables de los riesgos, y también, aquí hay un énfasis específico respecto de aquellos que les prestan servicios gestionando asuntos ante terceros, con o sin su representación, le aplica el presupuesto de la responsabilidad. Por lo tanto, hoy día el pensar que yo no tengo alguna responsabilidad es un error. También es importante entender que bajo este concepto, todos los miembros de una organización se convierten, a la luz de esta nueva ley, en los fiscalizadores de la conducta empresarial, lo cual es tremendamente desafiante porque hay una dinámica de poder dentro de la organización que hoy día va a estar siendo de alguna manera desafiada. Hoy día esto es un imperativo dentro de las organizaciones y en ese contexto creemos nosotros y entendemos que el otro mensaje importante de esto es, ojo, todos los que estamos dentro de una organización tenemos una responsabilidad que de alguna manera va a ser una responsabilidad penal ante la comisión de cualquiera de los delitos que están en la ley de responsabilidad penal.
yo complementar nomás precisamente con eso. Ustedes han visto los casos recientes, no sé si aquí realmente se ha visto que es el contador el que tuvo que ir a dar declaración y que precisamente en su testimonio dijo, sí, yo estaba, digamos, en los grupos de WhatsApp, yo llevaba precisamente la contabilidad, yo llevaba estas reuniones, yo participaba. O sea, aquí hay precisamente un involucramiento en el día a día. Y no solamente eso, porque de alguna manera quiero enfatizar que aquí es la ejecución de las actividades también que tienen que ver con el flujo, básicamente, de aprobaciones y quién está llevando la administración del negocio, que son personas, de alguna manera, y también quienes toman, en ese caso, las decisiones. Aquí, por ejemplo, es interesante que la misma Fiscalía, en las charlas que ha dado sobre cómo ellos van a empezar a mirar, de alguna manera, cuando se produce un caso, y eso, pues digo, los casos recientes ustedes lo pueden ver en las noticias, que es bueno, ¿quién tomaba la decisión? ¿Quién estaba detrás? ¿Quién sabía que estaba pasando esto dentro de la empresa de alguna u otra manera? Y yo lo quiero radicar en algo muy simple. Por ejemplo, ¿quién lleva las claves del servicio de impuesto interno en una empresa? ¿Quién tiene el certificado? Es fundamental en la organización. Y es un ejemplo muy claro de lo que nos lleva ahora este nuevo estatuto y además esta nueva gama, porque quiero ahí, los delitos que están en la ley son aplicables, básicamente estamos hablando más de 450 delitos. Yo, por ejemplo, en la empresa donde tengo el rol a cargo de programa de cumplimiento, hicimos un barrido de 480 delitos hoy día. Por supuesto, dependiendo del giro, uno va bajando, uno si no es banco, si no es institución financiera, si no importa y exporta productos, etc. Bueno, quedan aproximadamente, esto es promedio, en las empresas les son aplicables, sobre todo con 180 delitos, más o menos, 160, 180. Por supuesto están todos los anteriores que venían de la ley 20.93, digamos original, que pues, se fueron sumando a poco, que llegaban como a 20 y tanto, pero ahora se abre toda esta arista tributaria, ambiental, de toda la parte de la estafa, de todo lo que es inclusión indebida, y ahí se van sumando todos estos delitos que hablamos que llegan a ser 160, 180. Entonces empiezan aquí a verse temas que son relevante en términos de, bueno, ¿cuál es el flujo de las decisiones? Y en esto quiero recalcar, la Fiscalía ha dicho a través de fiscales que somos conocidos, como la fiscal Chong, o sea, empiezan a decir, aquí lo que vamos, el desafío de la ley para ellos también es ver quiénes son los que están tomando las decisiones. Y vamos a llevarlo a términos súper prácticos. ¿Quién es el que lleva el flujo de la plata adentro de una organización, sobre todo? Llevándolo en términos económicos propiamente tales. Por supuesto, hay otras decisiones que son, bueno, quién efectivamente hace la declaración de impuestos todos los años, quién lleva los documentos a hacer la solicitud de evaluación ambiental, etcétera, o los permisos. Pero aquí es fundamental. Entonces, por eso las organizaciones nos hemos vuelto obligadas a revisar quién está a cargo de qué, finalmente. Y muchas veces, le digo, sorprendentemente, el gerente general, el directorio, no sabía que al certificado de servicio de impuesto interno está el nombre del gerente general, pero en realidad el que tiene las claves es un montón de gente. Entonces, dentro de la empresa, entonces, ¿qué está pasando con esas claves? Que ese es un ejemplo bastante claro de que es importante reforzar los controles internos en ese sentido. Gracias, Anita. ¿Mm? Por supuesto. Sí. Bueno, efectivamente, como se llama, lo importante es que hoy día responde no solamente desde la perspectiva laboral, de con quien yo tengo el vínculo de subordinación o dependencia, ¿cierto?, de mi trabajador directo, sino que yo también voy a responder quizás por los terceros. Voy a dar un ejemplo muy básico. Contrato a un arquitecto para que obtenga un permiso de edificación o de obras respecto de un galpón que necesitaba para mis operaciones. Y resulta que este arquitecto conoce a una persona en la municipalidad, se puede conseguir el permiso de forma rápida y termina otorgándole una dádiva o algo y cometiendo un delito de cohecho. Bueno, hoy día la empresa va a ser responsable por ese arquitecto, que no es una persona contratada, no es un trabajador obviamente de planta de la empresa,
sino que es un tercero que prestó servicios como independiente, pero hoy día la empresa va a responder. Y eso obedece porque la atribución de la responsabilidad penal a la empresa posterior al 2023 cambió un poquito el paradigma. Antiguamente se hablaba mucho de la falta del deber de dirección o cuidado. Se eliminó la falta de deber de dirección y cuidado, y lo que aplica actualmente en el fondo, más que eso, es la inexistencia de un sistema, de un modelo de prevención de delito efectivo que obviamente evite la comisión del delito. Por tanto, al eliminar en el fondo la falta de deber y de cuidado, de alguna forma me dice, oye, se amplía el rango a todas las personas que presten servicio a tu organización, sean dependientes o no. ¿Ah? Eso es, así que es más complejo aún hoy en día. Gracias. Otro de los mitos que queremos derribar hoy día es, más que un mito, en realidad a veces es una realidad que nos ha tocado vivir, que en el fondo tenemos un texto en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, haciendo referencia a la ley y una política, y con eso estamos. La verdad es que, reforzando la idea de Anita y de Carlos, hoy día no basta con tener un modelo archivado, un modelo en el cual consta de una serie de reglas y una página web en la cual estén disponibles, sino que además que la gente los conozca. ¿Y cuál es el hecho fundamental o el pilar fundamental? Es capacitar, educar a la gente, a los trabajadores, hacer promoción respecto de aquello al interior de una organización, porque ya lo decía la fiscal Chong cuando se hizo un análisis, un estudio del caso Penta, que ella entrevistó a varios directores e hizo entrevistas a los ejecutivos y a los trabajadores de la sociedad, y les preguntó quién era el encargado de prevención de delitos. Y un director dijo que no tenía idea, no sabía que existía dentro de la organización. A los trabajadores les preguntaron por las políticas y los procedimientos, porque estaba publicado en la página web de Penta, tenían un modelo precioso, súper estructurado, lleno de políticas, lleno de procedimientos, pero resulta que nadie los conocía. Por lo tanto, hoy día hay más que un mito, es una realidad que empuja a que las organizaciones hagan modelos ajustados de acuerdo a su estructura, a su tamaño, pero que se aseguren de que además esté operativo. ¿Qué quiere decir eso? Que esté vivo. Yo no puedo tener un modelo que esté muerto, que sea una letra muerta. No me puedo llenar de políticas y procedimientos que nadie los lee, nadie los considera, nadie los conoce. Por lo tanto, capacitar, educar, promover. Eso es fundamental. No una vez al año, ojalá sea un ejercicio permanente dentro de la organización. Y lo más importante es el concepto que ya lo hablábamos con Anita cuando estábamos trabajando en el fondo cómo abordar esto. La prevención, obviamente, es la clave para poder implementar estos modelos. La prevención. ¿Por qué? Porque es ahí donde yo logro frenar o colocar las barreras de contención dentro de la organización para poder crear una cultura dentro de la organización respecto más ética, que sea más transparente, y además cuidar el principal activo de una sociedad, que finalmente es su reputación. Porque las sanciones, las multas, ya, son económicas, pero lo que más pesa sobre las organizaciones es en el fondo cómo se daña la reputación, el nombre de una organización cuando efectivamente ocurre o se configura algún delito. No sé si, Anita, me querés. No, claramente la prevención se traduce precisamente en esto, en tener cosas que estén vivas, que sean reales. Ahora, ¿cómo se hace esto en la práctica? Documental. Y aquí como que un poco yo me saco como mi corazón de abogada, y los auditores son aliados fantásticos en esto, porque ustedes saben, pues los abogados somos como, hoy depende, qué pasa, no, esto depende de la norma, lo podemos interpretar, pero los autores, bueno, el papel, o no, ¿se hizo o se hizo? ¿Dónde está la fecha, la evidencia? Y eso es clave, porque la prevención tiene que estar acompañada de la evidencia real, y no solamente una voluntad. Y aquí lo quiero llevar bien práctico, porque en muchas empresas donde, claro, como conversábamos al principio, no hay plata como la tienen las grandes empresas, y aparentemente no hay una necesidad, y muchas veces si son empresas que nunca les ha pasado nada, que precisamente no es muy grande, son pocas personas, relaciones de confianza,
los controladores o dueños hay mucha confianza, pero aquí hay que abrirles un poco los ojos y decir, no es de la confianza. Yo me acuerdo que cuando partió la ley y cuando partieron los primeros escándalos de ciertas empresas que se vieron involucradas en casos muy relevantes, esas empresas también tenían operaciones en Chile, o sea, en Chile, pero también tenían operaciones fuera del país. Y me recuerdo que en alguna también de las declaraciones, las preguntas, le decían, bueno, ¿y cuál es el control que usted tiene sobre esta operación fuera del país? No, es que el gerente general es chileno. Y ese era su control. Y yo decía, pero ¿cómo? Bueno, esos tiempos de la confianza solamente ya pasaron. Y esta ley, y bueno, también la situación que tenemos hoy día, o sea, lamentablemente estas normas han ido después de que han pasado estos escándalos. O sea, las empresas, y lamentablemente si no hay sanciones ejemplificadoras y normas que te obliguen, lamentablemente es así. Entonces, esto de la prevención va de la mano de que esto esté documentado y sea real, como dice Maritza. Y aquí yo quiero ir como a las partes prácticas. Primero, tiene que existir un documento. Y yo aquí también abriré los ojos un poco a la gerencia, a los directores y a los directorios. Si por mucho que sea una SPA, bueno, el directorio se junta, queda respaldo de lo que se ve ahí. Muchas veces todo lo que se revisa a nivel gerencial queda en presentaciones. Bueno, queda un acta que hoy día hay inteligencia artificial para poner ahí play y se deja el acta automática, que quede por lo menos una hojita de una hoja, decir, oye, esto se revisó, esto se vio que hay controles internos, se vio que hay un programa de cumplimiento, se sabe, y el directorio, gente general, sabe que hay una persona que está gestionando esto de modelo de prevención de delitos, que hay un código de ética, que hay algo que está pasando en la organización. Y de nuevo, las capacitaciones, efectivamente, o se hacen internas, uno se tiene que apoyar de las áreas de recursos humanos o del área efectivamente que está llevando a cargo esto de que se le entrega el código de ética con el reglamento interno. Y además, creo que la ayuda es muy importante de calendarizar actividades. Estamos ya a puertas de noviembre y muchas veces las empresas no se gastan que tenían, oye, voy a capacitar, hay que hacerlo, porque eso es evidencia de que hay algo, que hay un interés y que hay una voluntad. Y que no solamente es esto de la confianza en las personas, ese tiempo ya pasó lamentablemente. Hoy día, sí, y esto les cuento un poco de la experiencia en empresas que yo he estado donde no tenía nada que ver con lo que estaba pasando, no teníamos, o sea, es más, estábamos súper tranquilos de que hicimos todo correctamente, pero hoy día tenemos que entender cómo ocurren las cosas. Alguien graba un video, alguien menciona algo en una cadena de WhatsApp, alguna noticia que no importa, la empresa suena igual como suena la otra del escándalo y nos reboten a nosotros. Y quizás te pueden venir, digamos, y demandar, o la Contraloría, o lo que sea, y uno reputacionalmente, uno realmente sale afectado. Entonces, aquí, ¿y qué es lo que pasa con eso? Tú tienes que demostrar que hiciste lo correcto. Oye, yo me gané la licitación en el sistema de contratación pública, o yo hice y fui a hablar con la municipalidad o con y tengo el respaldo de las leyes del OI, de las reuniones que hice. Tenemos que documentar. Y en eso es clave abrir los ojos, porque si no lo hacemos, lamentablemente, y les digo, o sea, hoy día, de alguna manera, uno sale de rebote metido de repente en cosas que uno sabía y que la tranquilidad y para poder efectivamente tener esa certeza tenemos que tener la documentación. Entonces, eso es muy, muy importante. Eso para la prevención. Sí, no, desde la perspectiva desde la técnica penal, solamente hacer presente que, porque siempre hablamos de modelo de prevención de delitos. ¿Por qué en el fondo? Es por el hecho de que es un eximente de responsabilidad penal para la persona jurídica. ¿Ah? Por eso tenemos el deber de implementar este modelo. ¿No? Obviamente nos va a interesar liberarnos de esta responsabilidad penal y por eso, como bien señalaba Maritza, tenemos que acreditar el día de mañana, ojalá nunca estemos en esa situación, obviamente, porque vamos a tener una buena matriz de riesgo, un buen asesor que nos va a cuidar en el fondo. Vamos a tener que acreditar frente a un tribunal
que nuestro modelo, como decía Maritza, está vivo, es efectivo y se hizo todo lo posible, obviamente, para evitar la contingencia o la comisión de ese delito. ¿Ah? Eso. Bueno, otro de los mitos que teníamos, te adelantaste, Fran. Otro de los mitos, pero que en realidad ya lo habíamos conversado, está que dice, como sociedad no me afecta tener un modelo de cumplimiento y no es una obligación tenerlo. Efectivamente, si uno lo mira desde la perspectiva legal, claro, hay abogados que dicen, no existe la ley en ninguna parte, dice que es obligatorio, pero sin embargo, hoy día el mensaje es, el mercado está exigiendo un estándar más alto. No lo dicen las leyes, sino que el estándar del mercado está pidiendo, ya lo decía Carlos, ya lo decía Anita, todo aquel que quiera participar como un proveedor del Estado, los bancos, las instituciones financieras, y los que son proveedores de servicios de las mineras, les están exigiendo que tengan un mínimo que en el fondo, un mínimo estándar, y que sean capaces de demostrarlo, porque eso también es relevante. Por lo tanto, hoy día, el tener un modelo no es solamente un desde, digamos, por una exigencia que está pidiendo el mercado, sino que hoy día estamos apuntando a que está todo llevando hacia que vamos hacia la transparencia, a la ética, a la seguridad y las operaciones. Pero además debe ser visto además como una inversión, porque muchas veces dice, bueno, esto es un gasto. En realidad, no, es una inversión en el futuro sostenible de una sociedad, porque en la medida que algún evento o la comisión de un delito se manifieste dentro de una organización, créame que cualquier costo va a quedar, digamos, fuera de contexto, porque en realidad el daño colateral de la comisión de un delito en una organización es tremenda, es tremendamente dañina. Ahora sí, Fran. Lo que decía Anita, ¿cómo partimos si no tengo nada o tengo muy poco? Anita decía perfectamente, hoy día tenemos que entender qué tipo de sociedad somos, pertenecemos a un grupo económico, a qué grupo económico pertenecemos, cuál es el tamaño y la estructura que tiene nuestra organización, cuál es el objetivo que tiene nuestra sociedad o las sociedades del grupo. ¿Qué tenemos como elementos de gobierno corporativo dentro de nuestra sociedad? ¿Por qué? Porque evidentemente, como este catálogo de los delitos es tan amplio, lo primero que tenemos que entender es que cuando somos capaces de responder estas preguntas y hacérnoslas internamente, pero mirarlo como un grupo, como sociedades, como estructura general, es poder acercarnos a cuáles son los riesgos donde soy más sensible respecto a las conductas delictivas, digamos, asociadas a los delitos y a los cuales me encuentro más expuesto. Y de esa manera poder implementar o trabajar en implementar un modelo, pero que sea ajustado, digamos, no al catálogo completo. No estamos hablando de las 200 conductas delictuales, sino que más bien bastante acotado, pero cuando yo miro, yo soy capaz de mirar, de acotar esto a los riesgos a los cuales soy más sensible. Si soy una empresa que soy del retail y obviamente la ley de los delitos medioambientales probablemente en alguna parte menor me pegue, a lo mejor por el tratamiento de los residuos o de los desechos, pero es distinto a otra sociedad que efectivamente es una minera, es una pesquera, es un, es un distribuidor de combustible, tienen otros elementos que los acompañan en cuanto a los riesgos. Por eso, dentro de los grupos de las sociedades nos ha pasado, digamos que lo primero que nosotros hacemos cuando hemos trabajado con los grupos empresariales es mirar la estructura societaria, porque nos hemos encontrado con grupos que tienen dentro de sus sociedades inmobiliarias y no tenían ni idea, por ejemplo, que son sujetos obligados de la ley antilavado de dinero. A sorpresa de muchos. Y que no están inscritos y ni tampoco inscribieron a la sociedad y tampoco están cumpliendo con los requisitos que pide la unidad de análisis financiero en cuanto a lo que es la prevención del lavado de activos. Por lo tanto, el llamado es a mirarse como un conglomerado cuando tengo más de una sociedad, a mirar cuál es el objetivo, el giro social, la estructura societaria, y es importante el trabajo que hacen los abogados, mirar en el fondo cómo están definidas estas organizaciones. Es un tema interesante, digamos, de abordar. Dale nomás, Fran, vamos. Menos es más. Esta es una palabra o una frase que me la robé de Anita y que a mí me gustaría que ella fuera la que nos comentara, porque me encantó eso de menos es más, pensando de que esto hay que llevarlo a la realidad que tienen las organizaciones que no son tan
no tienen estructuras tan complejas o tan grandes, no tienen tantos recursos. Mira, yo aquí quiero ser enfática que hay unos básicos que uno tiene que tener, que por supuesto es, bueno, primero, como decía yo, partir de que la organización se interesa en esto, y viene ojalá desde la dirección más alta, la gerencia general, desde el directorio, aunque sea una CPA, una limitada, que se junte, que quede un acta, decir, oye, vamos a partir haciendo esto, y designar de partida quién se puede hacer cargo, quién va a liderar, y designar las cosas como son. Muchas veces es un director el que se ha vuelto gerente general, oye, ¿tiene algo? Y gerente general, no, bueno, es que no tengo plata, es que, mira, ve todo lo que se puede hacer, y por supuesto el directorio te dará una plata, y veremos un presupuesto, y gente general dice, bueno, yo estoy muy, muy ocupado en muchas cosas, y por lo general se da vuelta, y siempre recae en gente de administración y finanzas, o el que tributario, eso, bueno, alguien tiene que tomar esto y también diseñar un pequeño plan, por lo menos decir, bueno, se le asigna esta tarea a gente de administración y finanzas, o el área, digamos, que pueda de alguna manera empezar a dar un puntapié inicial. Y de ahí decir, bueno, en el lapso de 6 meses más volverá con, de alguna manera, la propuesta del plan, y ahí empezar a trabajar. Menos es más en el sentido que hay ciertos básicos que está en varias guías, esto básicamente son estándares, que tiene que haber alguien encargado de estas cosas, que tiene que haber partida política y procedimientos, se parte con un código de ética, se parte con manuales de prevención de delito, pero esto tiene que estar basado también en el corazón del negocio. Muchas empresas, por ejemplo, son certificadas ISO, tienen procedimientos de cómo se hacen las cosas internamente, y ahí uno empieza a trabajar. Luego, lo ideal también es tener por lo menos un mapeo de riesgo. Hay también guías básicas de decir, bueno, ¿qué es un mapeo de riesgo? Finalmente es agarrar todos los procesos de la organización, primero a nivel general, después uno va en forma detallada y va viendo cuáles son los impactos de cosas, primero bien del negocio, y de ahí se hace un segundo análisis que tiene que ver con, bueno, ¿y esto tiene responsabilidad penal? ¿Le aplica esta ley de alguna forma? Sí, no. Y ojo que, de nuevo, no nos perdamos, hablamos obviamente de 480 delitos, yo les conté que por lo menos la mayoría del promedio aplican a una empresa normal 160. Esto igual suelto en otras jurisdicciones, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, siempre ha sido desde siempre el Código Penal completo el que ha sido materia de responsabilidad penal de la persona jurídica. Entonces, aquí lo importante es agrupar muchas veces por áreas o por materias, y ahí uno va con los controles, va viendo si uno tiene político procedimiento en la empresa. Claramente, ejemplo muy práctico, tema de, por ejemplo, libre competencia. Libre competencia tiene temas que son muy claros. Por ejemplo, en mi empresa me paro frente a mi actividad económica todos los días, tengo competidores, bueno, esa es una familia de temas que hay que mirar. Después, lavado de activos que mencionaba Maritza. Claramente, si yo soy una empresa inmobiliaria, bueno, me tengo que preocupar, o una automotora, me tengo que preocupar quién viene aquí con una maleta de plata a comprarme, digamos, algo, y yo qué hago con eso. También hay que ver, oye, y ahí hay que, muchas veces la empresa tiene que pararse, y esas son políticas, como cuando me refiero a menos es más, es la alta dirección, el directorio que tiene que decir, bueno, ¿cómo quiero hacer negocio en la empresa? La empresa se va a identificar por qué. Primero, hay empresas que han dicho automotora, yo no voy a recibir ni un en efectivo para comprar un auto, nada. Ellos se tienen un estándar. Lo mismo, oye, en temas de competencia, aquí nadie puede hablar con un competidor directo a menos que se autorice por, y eso se reglamenta. Y aquí vamos, lo mismo, ante una autoridad, vamos a tener una reunión con un alcalde, nadie va a ir solo, o sea, aquí tiene que ir, o nadie va a ir solamente, o va a ir solamente el abogado que está a cargo, no, el abogado externo, o el asesor tributario externo, no, siempre tiene que ir con alguien de la empresa, porque alguien tiene que, obviamente, supervisar lo que está pasando. Y ahí el menos es más, también tiene que ver con partir de a poco, y que de alguna manera estos básicos te vaya dando un piso. Y lo mismo, importante el involucramiento de la alta gerencia. Y ahí está este deber de supervisión que de alguna manera tiene que estar en que alguien rinda cuenta. Y esto me encanta porque, de nuevo, alguien tiene que reportar, alguien tiene que decir, ese mismo gerente financiero al que le encargaron la tarea, después tiene que volver, quizás ya en diciembre, decir, bueno, yo lo que hice fue esto, contraté asesores, o se hizo esto, y, importante, me gasté el presupuesto, y presenté este plan que,
bueno, no hay una inmediatez total, o sea, muchas empresas pensaron que no, oye, cambió la ley, ahora tengo que tener todo el día. Esto también es dinámico, ya sabes cómo son las cosas. Primero, bueno, cambió, por ejemplo, el negocio, ahora vamos a trabajar con estos proveedores, ahora tenemos estos clientes y ahí uno va actualizando. Creo que lo importante es eso, partir de a poco, que los menos es más y que se haga bien. Eso un poco es el mensaje. Ahora nomás, Fran. Aquí vamos a avanzar un poquito más rápido porque en realidad esto tiene que ver un poco ya ahora sentándonos derechamente en, cuando digo lo perfecto es enemigo de lo bueno, pero nosotros tenemos el deber y es parte de nuestra obligación o es parte del mensaje que queremos dar en el fondo hacia dónde tenemos que ir. Bien, nosotros lo representamos finalmente la aplicación de la ley y lo separamos en 4 grandes ámbitos. La primera es la parte de la designación de la encargada de prevención de delitos. Segundo, la parte de la definición de los medios y las facultades de este encargado de prevención de delitos. De ahí vamos a ver cuáles son las diferencias o las distinciones que se hacen luego de la modificación de la 21.595. Luego, el sistema de prevención de delito, que es el sistema, ¿qué es un sistema? Es un conjunto de elementos que son los que ayudan a una organización para estar blindado. Hay un cuarto elemento que tiene 2 patitas, la supervisión y la certificación. Esto bajo el concepto de la ley 20.393, porque luego vamos a ver que todo ha cambiado en cuanto al concepto. Claro, más, Fran, aquí vamos a ir más solamente para que hacia dónde tenemos que ir. Arriba tenemos donde dice, oye, la designación del encargado de prevención de delitos, la 2393 decía inicialmente, oye, lo tiene que designar el directorio, las empresas que hoy día lo tienen o lo van a implementar, nosotros perseguimos y mantenemos el estándar inicial. Esto es una designación por 3 años y renovable, y un elemento adicional, nosotros agregamos algún anexo de contrato del trabajador o del encargado de prevención de delitos porque se agregan algunas funciones, porque muchas veces no es solo el encargado de prevención de delitos, sino que además el oficial de cumplimiento, es el auditor interno y tiene, bueno, otras funciones. ¿Qué pasó ahora con la 21.595? Cambia un poquito el concepto, dice, hay una asignación de uno o más sujetos responsables. Changos, no es solo uno. Efectivamente, el encargado de prevención de delitos va a ser el articulador, pero la asignación de uno o más responsables tiene que ver con estos sujetos responsables de los riesgos, dónde yo los voy a mirar o dónde yo los voy a tener registrados, dónde los voy a tener identificados en matriz de riesgo, porque ahí voy a tener a los responsables de los riesgos y de quienes solo ejecutan esas actividades de control para mitigar los riesgos. Por lo tanto, hoy día, esa asignación de responsabilidad no queda solo en una persona, sino que siempre ha sido igual, ¿eh? Lo que pasa es que hoy día hay un énfasis específico, pero tengo a uno o más sujetos responsables. Luego en la línea número 2, que tiene que ver con la designación, o sea, los medios y las facultades, aquí hay cosas, lo que está en negrito se mantiene, es decir, acceso directo a la administración, independencia respecto de la administración, luego vamos a ahondar a eso, contar con un presupuesto, lo decía Anita, y el reporte semestral. Conceptualmente hoy día, la 21.595 promueve al o los responsables, dice que tienen que tener recursos, es decir, no solamente para el encargado, sino que para todos los responsables de los riesgos. Se amplió un poco el concepto. Y respecto del reporte semestral, hoy día la modificación de la ley dice rendir cuenta, pero no dice cuándo. Lo que nosotros promovemos es que siga siendo semestralmente porque tengo capacidad de reacción. Por lo tanto, rendir cuentas sí o sí. Bien, demos, Fran. Luego en el 3, que es la parte como la parte medular o la parte más interesante dentro de esto, es se mantiene la identificación de las actividades y los procesos de la entidad, que es un concepto clave, establecer ciertos protocolos, ya lo decía Anita, protocolos, reglas, procedimientos. Decía en la 2393 la identificación de los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros. Eso con la 21595 desaparece conceptualmente, pero sí está internamente dentro del concepto de la supervisión. Las sanciones administrativas internas se mantienen. El procedimiento de denuncia es un elemento clave para efectos de este sistema. Las normativas que tienen que ir en los contratos de trabajo, los trabajadores, los prestadores de servicios, que son adecuaciones que hoy día hay que hacer. Los que no lo tienen son anexos de contrato, los que lo tienen es una cláusula más, que no basta solo con eso. Hay otros elementos que hoy día se agregan para
mejorar o robustecer el modelo que tiene que ver en el fondo, conozca a su cliente, conozca a su trabajador, conozca a sus proveedores. Y alguno dirá, bueno, pero ¿por qué a los trabajadores? Si en realidad eso va en contra de los derechos fundamentales. Ojo, hay corporaciones, por ejemplo, las corporaciones de educación tienen una obligación que es revisar que no estés contratando a una persona que esté impedida para trabajar con menores de edad. Por lo tanto, hay un régimen especial que uno tiene que aplicar para efecto de la debida diligencia respecto de a quién esté contratando. Por lo tanto, dependiendo de la naturaleza de la organización donde estoy, es qué es lo que debo aplicar. Pero lo importante es saber con quién me estoy relacionando. Y aquí cobra relevancia finalmente el tema de que hace un énfasis, que dice que hoy día el hecho puede ser perpetrado por o con la intervención de una persona natural, lo que hablábamos tempranamente, relacionada con una persona jurídica distinta, siempre que ésta le preste los servicios y esté gestionando algún asunto ante terceros con o sin su representación. Por lo tanto, hoy día, la relación que yo puedo tener con un tercero, llámese, que tenga contratado, por ejemplo, servicios claves como los de tecnologías de información, crítico. Los servicios de lo que son la gestión de impuestos, crítico. Por lo tanto, si tengo yo una organización donde tengo externalizado algunos de estos elementos, ojo, ahí hay que hacer una debida diligencia mayor o más intensiva, como le llamamos nosotros. ¿Por qué? Porque hoy día estamos más expuestos. ¿Por qué? Por esta persona, por esta sociedad, por esta organización que nos presta un servicio que es clave para la organización. Bien. Bueno, y esto es solamente una referencia, que en el fondo no hay que perder de vista que tenemos que tener políticas y procedimientos, entendiendo que las políticas son lineamientos generales, los procedimientos es donde efectivamente nosotros vamos a buscar los auditores las actividades de control. Yo tengo una nómina, una lista que es referencial, con eso. Lo importante es el canal de denuncia, que es un elemento clave. Algunos dicen, bueno, pero es que es muy caro. No, hoy día se pueden instaurar canales de denuncia teniendo una cuenta, por ejemplo, de correo institucional, donde tengo una lista de distribución de al menos 3 personas, entre las cuales, por ejemplo, tengo un director, al encargado de recursos humanos, al fiscal o el abogado de relaciones laborales, por ejemplo, al encargado de prevención de delitos. No necesito tener una estructura tan grande que solamente necesito tener una cuenta de Microsoft, una cuenta de correo, que se llame canal de denuncia, que tenga una lista de distribución. That's all. Simple. Bien. Otro elemento que es importante dentro de esto, pero que solamente mencionarlo, mirar los procesos, donde tengo los rojos, que en el fondo donde están los mayores riesgos, siempre pensando que tengo que mirar no el catálogo completo, sino que debo acotarlo solamente a los riesgos más importantes. Por eso, la mirada de los procesos y la actividad importante. Vamos, Fran. Ya lo decía Carlos y Anita, hoy día se habla, digamos, de una historia que partimos con 3 delitos, que fue el de lavado de activos, el de financiamiento del terrorismo y cohecho, y hoy día estamos terminando con un catálogo que son 273, 390, depende cómo uno lo mire, ¿eh? Esto lo pueden decir los abogados, pero en el fondo lo que yo tengo que mirar es el catálogo completo, verlo a mi empresa, y de ese catálogo yo ajusto. Anita decía, bueno, tengo un estándar que puede ser 100, 180, en sociedades donde son más pequeñas nosotros tenemos 40, 80, eso es relativo, no existe un absoluto. Pero si bien es cierto, aquí podemos seguir, Fran, tenemos un elemento que es importante. Los grandes temas, los grandes delitos donde están puestos, los delitos medioambientales, los delitos del ámbito laboral, ojo con eso, que hoy día es un elemento interesante que en el fondo tiene que ver con todo lo que es la responsabilidad que tiene la sociedad respecto de sus trabajadores en cuanto a sus prestaciones sociales. Los delitos en el ámbito tributario, ojo con los que tienen asesores tributarios, si no tienen contrato, empiecen a armar sus contratos que tienen que tener ciertas características, y los delitos informáticos que finalmente también hoy día son un tema importante dentro de las organizaciones. No es menos importante que muchas de las compañías que son más chiquitas lo tienen externalizado, por lo tanto tienen que tener una mirada mucho más aguda respecto de cuál es la relación y cómo está el contrato de prestación de servicio con ellos. Démosle, Fran. Perdón que haya pasado más rápido acá, pero quiero darles el espacio para después tener las preguntas. Donde nosotros dejamos este modelo articulado, y lo que nosotros los auditores
amablemente le llamamos la matriz de riesgos y controles. Y digo amablemente porque es aquí donde está yo digo, el corazón, que a cualquier persona que tome el modelo de prevención de delito le permite tener una guía para fijarse en el fondo y tener una hoja de trabajo. ¿Por qué? Porque aquí me va dando un mapa de calor, donde yo digo, oye, ¿dónde tengo que poner el énfasis? ¿Dónde tengo que ir a pedir al directorio a lo mejor algunas pedidas especiales en el fondo de recursos que no dependen del encargado? ¿Cómo lo muestro? Es a través de una matriz de riesgo y controles evaluada. ¿Por qué? Porque es allí donde yo tengo la sensibilidad de la organización respecto de cómo estamos parados. ¿Bien? Sigamos nomás. Y el último ítem, que tiene que ver con la supervisión y la certificación del modelo, para efectos de la modificación de la ley, desaparece el concepto de la certificación del modelo, que antes no era obligatorio, podrán hacerlo, pero muchas organizaciones lo tienen o lo dejaron como parte de su estándar. Hoy día nace el concepto del tercero independiente, desaparece el concepto de los certificadores, antes decía solo el certificador, que son sociedades que están inscritas en la Comisión de Mercado Financiero, hoy día habla de un tercero independiente, por lo tanto no tengo esa restricción desde ese punto de vista, y no ha habido ninguna mención del legislador al respecto, por lo tanto, tercero independiente, eso, un tercero independiente. Bien, y el último que tiene que ver con el otro pilar que salió hace muy poco el nuevo reglamento, que tiene que ver con lo que puede hacer en el fondo un tribunal, que es cuando ha ocurrido un delito dentro de la organización, hoy día lo que ocurre es una intervención. Una intervención de gracias, ¿un qué? Monitor. Un monitor. Y en ese contexto dice, bueno, te pongo monitor y pongo un límite de tiempo respecto al cual tengo que cumplir con establecer un modelo. Bien. Ahora hay un espacio, agradecerles, digamos, el espacio. Sé que en esta última parte pasé más rápido porque en realidad es lo que uno, es para donde vamos, digamos, ¿no? Pero quiero dejar este espacio que sé que nos pasamos un poquito, pero quiero dejar un espacio para las preguntas. Fran, vamos a hacer las preguntas primero acá en la mesa y luego, mientras procesamos las preguntas que están en la web, les doy la palabra, digamos, y que les pueden hacer las preguntas a Carlos, a Anita, por favor. No sean tímidos, no se preocupen, que no vamos a hacer nada. Fran, usamos el micrófono para la segunda. Como estamos en vivo, estamos improvisando. Acá vamos a hacer la primera pregunta de nuestra audiencia. Por favor, nos cuentas cómo es, de qué organización eres y para quién va dirigida nuestra pregunta. Ya, muy buen día. Mi nombre es José Morales. Vengo de una fundación y por eso es mi pregunta. Como Carlos mencionaba, el tema de las 25.000 UF, así es. ¿Qué pasa cuando una fundación está amparada por la ley, o sea, por el Mineduc, y otra, a lo mejor una institución religiosa, está por la ley de culto? Claro. ¿Esto involucra igual generar ese cumplimiento de esta normativa? Sí, sí, la norma habla en el fondo de instituciones de derecho privado, ¿ya? Y en ese sentido amplio, incorpora a las corporaciones y fundaciones, las entidades sin fines de lucro, también les aplica, ¿ya? Y como señalaba, muchas veces se establece este umbral, en el caso de las micro y pequeñas empresas, para efecto de la aplicación de estas categorías de delitos, ¿ya? Pero solo lo que son los delitos base, en el fondo, de la actividad económica, y por eso el mensaje es, ojo, independiente del tamaño de la empresa, independiente si una entidad con o sin fines de lucro, tiene que tener un modelo de prevención de delitos, ¿ya? Porque hay delitos bases que les van a aplicar de igual manera. No Ya, hay distinción en ese caso en la norma, la aplica. ya, perfecto. Lo que pasa es que estamos viendo el escenario, por ejemplo, acá hay una corporación arriba y abajo varias fundaciones, y una de esas es educacional y la otra, no sé, religiosa. Entonces dicen, como esta está amparada bajo la ley tanto, entonces extinguimos esa obligación. No han mencionado eso. Entonces, por eso queríamos ver bien Claro. la aplicabilidad, porque para nosotros es muy necesario
Sí, no, en ese caso la norma no distingue y la ley de culto no viene siendo un paraguas para efectos de eximirme de una responsabilidad penal. ¿Ah? Le aplica de igual manera. Por tanto, el mensaje es a atender el llamado de la norma, esta nueva exigencia legal, e implementar un modelo efectivo de la organización. Perdón, considerando también toda la estructura jurídica. Muchas veces uno considera el holding y las demás sociedades que son relacionales, incluso las que tienen fines de lucro. Y en las demás también tengo que considerar la foto del familiar completo. ¿Ah? Eso. Buenos días. ¿Sí? Ya. Mi nombre es Francisco Andrade, pertenezco también a la misma institución de los José Morales y tengo la siguiente pregunta, no sé si Carlos, Anita o Marisa me la pueden responder. Eh, si dentro del mismo panorama yo tengo la matriz, digamos, arriba, ¿cierto? Y abajo fundaciones, estando en alguna en derecho público y otra en derecho privado, la aplicabilidad de la ley es la misma para ambas. No me exime, por ejemplo, si soy de derecho privado a cosas menos o cosas más. Mire, yo creo que aquí, bueno, me imagino que está hablando de corporaciones y Sí, fundaciones, ya, pero no corporaciones en el fondo como una corporación cultural de una municipalidad. O sea, ¿me entiendes? O sea, las municipalidades quedaron fuera de la ley, lamentablemente, una vez más. Eso es sí. algo que les cuento Es una que, corporación cristiana. ya, no, eso, mire, yo ahí lo que te recomiendo, porque esos son, digamos, todos los grupos, en el fondo me refiero a, eh, por lo general, las empresas o grupos económicos tienen distintas, básicamente, líneas de negocio, por así decirlo, tienen colegios, también tienen Sí, empresas, importadoras, exacto. esto, aquí siempre tienes que mapear completo todas esas instituciones, por así decirlo, y mi recomendación práctica, porque no, queremos que sea esto simple, que sea orgánico, es definir en base a todo eso, porque son las líneas de negocio distintas, tener un modelo, un programa de cumplimiento con bases comunes. Y la verdad que cuando empiecen esas distinciones de, bueno, aquí tengo una normativa específica y acá, en realidad tú tienes que levantar el estándar. O sea, no puedes irte hacia abajo, sino hacia arriba. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, son definiciones que cada empresa o cada dueño va a tener que tomar. O sea, independiente que tengo algunas excepciones quizá o cosas, tú vas a tener que definir, oye, aquí en verdad no se va a hablar con la competencia o no se va en el fondo a, por ejemplo, a recibir regalos de algunas cosas, no se va a invitar nunca a almorzar no funcional, porque son de alguna manera cosas que tú vas a definir. Ahora, igual, eh, piense por favor con dos cosas importantes. A la hora de definir cualquier programa o modelo de prevención, hay dos cosas importantes. Primero, el corazón del negocio. ¿A qué me dedico yo? Yo soy un factoring, yo tengo colegios, yo soy una automotora. Tu negocio, ¿cómo se regula? ¿Qué regulaciones te aplican? Es muy importante el barrio normativo, porque son cosas básicas. O sea, ¿me entiendes? Son, por ejemplo, un automotor tiene que saber que tiene que reportar a la UAF. O sea, son cosas básicas. O un colegio le aplica el RICE, o sea, ¿me entiendes? Son como cosas muy importantes. Y luego tú estableces de alguna manera un mapeo de alguna manera, de lo que más importante en ese sentido, tus flujos que tiene. Y ojo, cuando son grupos económicos, o tenemos que decir las cosas como son, la mayoría es, hay una sociedad que es como la sociedad matriz o la sociedad del back office. Por ahí tienes que partir, pues. Esa es la que hace los procesos contables, el que tiene, de nuevo, el certificado de servicio de impuesto interno, ¿quién es? ¿Quién está pagando los sueldos por todas esas empresas? Hay que partir por ahí. O sea, ahí uno confluye de alguna manera en las líneas de negocio, los riesgos más importantes, el corazón del negocio, pero también tiene que ir de la mano con la parte práctica. ¿Cuál es la empresa que hace todo el back office, que hace toda la administración, que muchas veces le cobra a esa fundación o a esa corporación o hace de alguna manera algunos servicios? Y ahí hay que tener esos contratos de servicio y hay que ver, bueno, ¿quién habla por quién entonces? Cuando vas al Servicio de Impuesto Interno, ¿quién va representando esa fundación que sabemos que es agua abajo, pero va de alguna manera con un estándar y un procedimiento cumpliendo un control interno que es de todo el grupo económico, básicamente? Esa es un Perfecto. poquito partir por Sí. ahí. Me deja, aprovechamos sus segunditos de mi tiempo y suelto el micrófono. En Chile aproximadamente hay 1.294.000 empresas, aprox,
de las cuales 235.500 son pymes. Entendí, y eso quiero, si me ayudan, no sé si lo interpreté bien. Por ejemplo, la norma ISO, que es un tremendo negociado igual a nivel global, pero al final la presión social de las empresas llevó a que las normas ISO se establecieran, dando un resultado, por supuesto, positivo de estandarización, regulación, etcétera, o medioambiental, o de responsabilidad social, por ejemplo, la 26.000, ¿no? En este caso, entendí bien, me aclaran, por favor, este tipo, las matrices de riesgo, este tipo de prevención de delitos, la ley 20.393, la 21.595, las mismas empresas nos van a empezar a presionar. Por ejemplo, pongo el caso, un banco que tenga ya una matriz o compliance instalado, va a empezar a exigir hacia abajo que las empresas que trabajan con ellos también tengan esto. Va a ser de esa manera porque no veo un ente estatal o gubernamental que domine esto, sino que siento como que va a ser la presión social la que nos va a llevar a implementar esto obligatoriamente. Esa es mi duda, digamos. Sí, pero Y de gracias. nuevo, va a ser una exigencia, de nuevo, que quizás no va a estar incluso, por eso digo, no va a estar regulada como implícitamente, como expresamente, sino que como de alguna manera va a ser un estándar. Va a ser un estándar, una buena práctica, y va a ir de ahí discriminando de alguna manera quién la tiene o no la tiene. O sea, sabemos que las grandes empresas, sobre todo las mineras, que es un poco el motor aquí económico del país, lo va exigiendo. Incluso imagínense, yo se los cuento porque eh, conversando con el compliance officer de Siemens, que bueno, muy conocido, hablamos de esto de la certificación o no, y él me contaba este tema de que las empresas mineras grandes le piden el certificado, y con eso, el certificado que tiene modelo de prevención de delitos, como un poco de la ley antigua. Y ahora yo le decía, bueno, ¿y qué están pensando las mineras si van a seguir pidiéndonos? Ahí están, porque probablemente era un papel que con eso cumplían todos. Pero más allá de eso, van a pedir estándares, van a pedir, y te digo que esto se va a convertir, y ya se está convirtiendo en un ciclo, básicamente, en un ecosistema, en donde, como todas estas cosas también van permeando aguas arriba, aguas abajo, es como toda la cadena de suministro completa, también son los bancos al momento de financiar. Y esto está muy relacionado también con los temas de sustentabilidad. Sustentabilidad no es tan alejado de estos temas, lo que se habla del ESG, del ESG, los temas de gobernanza son estos, y la parte de cómo hacer negocio en forma ética, y todo esto de los bonos verdes, los financiamientos verdes. Ustedes saben que uno puede hablar de financiamiento en forma como muy así general, o quizás uno lo ve como muy lejano, pero aquí es un banco multilateral que le pasa plata a un país y también a instituciones y a empresas que lo construyen grandes obras de infraestructura, y eso va permeando a las empresas constructoras y ahí a la empresa, o sea, todo esto a la proveedora, y le van a ir exigiendo las mismas cosas, obviamente proporcionalmente, pero para que te financie un banco finalmente también te va a pedir cosas, y yo les puedo preguntar, y se pueden. ¿A quién no le ha llegado un formulario de un banco que ahora te pregunta varias cosas? Usted, no sé, por ejemplo, tiene proveedores que están sancionados por ejemplo, la OFA, que es temas de prohibiciones económicas o sanciones económicas con países. Imagínense con esto de la guerra, estoy hablando ya bueno, la guerra lamentablemente ya lleva un par de años, la guerra de Rusia con Ucrania, un montón de empresas de repente, oye, ¿qué es esto de los bancos? Empezaron a preguntar, oye, ¿usted hace negocio con Rusia? Y fíjate que revisando muchas empresas, sobre todo las mineras o incluso locales, oye, sí, pues si me llega una materia prima que viene ¿de dónde? De Rusia. Oye, y bueno, ¿cómo se hace esa transacción? ¿Qué medidas tiene? Y claro, uno llenaba como los formularios de los bancos así nomás, sí, sí, no, 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 así como, y resulta que ahora empieza porque obviamente hay una cadena detrás de bancos que financian a la vez, que llegan sin querer a incluso la empresa que acá ejecuta ciertas obras que vienen financiadas por detrás. Entonces, por eso digo que aquí no hay que perderse en que al final esta cadena y este ecosistema va a ser cada vez más real para incluso los actores que son más chicos, o que en realidad tienen que saber, o sea, en verdad tú tienes que saber cuando contestas de qué estamos hablando. Y ahí hacer la referencia normativa, o decir, bueno, por algo me están preguntando si yo tengo negocios o no con estos países que lamentablemente tienen sanciones económicas. Es un poquito. Sí, no, solamente acotarlo y despejar cualquier duda, que la norma hoy día habla de personas jurídicas religiosas, ¿ah? O sea, con nombre y apellido. Se las tiene 100% ahí identificadas en la norma, ¿ya? Solamente eso. Hola, buenos días. Ana María Sabatino, DATCO Chile, Grupo DATCO.
empresas que están en el sector privado. Mi pregunta va en base al castigo, y muy en concreto, la cadena piramidal del castigo. Simulemos un ingeniero, un analista que cometió alguna falta, que está catalogada dentro de ese ámbito de grave. ¿A quién persigue esta ley en orden piramidal? ¿Al representante, a los directores, al gerente general? Ya. ¿Cómo va ese orden? Es muy buena Muy pregunta. concreto, así, Sí, no, ¿cuál? es que es muy buena. Tú eres el primero que vas a ir a dar la cara. ¿Cuál es ese? No, es que es muy buena pregunta porque se tiende muchas veces a confundir. ¿Ah? A ver, una cosa es la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿cierto? Como un RUT, como una entidad jurídica, y otra cosa es la responsabilidad penal, personal. La responsabilidad penal es siempre personal. Lo que pasa es que hoy día la norma establece agravantes por yo tener un cargo o una posición dentro de una organización, lo que antes no contemplaba. Por eso es un estatuto penal diferenciado. Y ese agravante, lo que persigue, lo que habíamos conversado en este estatuto de responsabilidad penal, son penas efectivas de cárcel. Por lo tanto, no es que la norma vaya a decir, a ver, acá se cometió un delito dentro de la organización, no, empecemos la responsabilidad penal empieza desde el directorio hacia abajo, gerente, hasta, no. En el fondo, en ese caso, la responsabilidad penal, ¿cómo va a operar para un director? Veamos si el director participó o no. Por ejemplo, un director que da la instrucción de, voy a utilizar un término que ustedes lo han escuchado en algún lado, de maquillar un balance, ¿ya? Hoy día eso es un delito de carácter económico. Si ese director participó en eso, es un agravante y lo más probable es que cumpla con una pena efectiva de cárcel. Es así de grave. Entonces, eso es una responsabilidad penal y la conducta de ese director tiene que cumplir con el tipo penal, con la descripción que hace la ley de esta conducta típica, antijurídica y culpable, que es el delito. Si no cumple con los elementos del delito, no va a haber delito, obviamente, o eventualmente se va a recalificar y va a haber otro tipo de delito, quizás con una mayor o menor sanción. Pero son dos cosas distintas. Una es la responsabilidad penal de la persona jurídica, y por eso es muy importante implementar un modelo de prevención de delitos por aspectos económicos, comerciales, obviamente, como lo hacen las empresas con la norma ISO, por ejemplo, la 9001, ¿cierto? Y también como un eximente de responsabilidad penal. Y está la responsabilidad penal personal de un sujeto que está dentro de una organización que va a responder con un estatuto penal más gravoso, más diferenciado, y hay que ver en caso a caso si la conducta que establece el legislador encuadra o no con esta conducta típica, antijurídica y culpable que comete la persona. ¿Ah? Eso es la diferenciación. ¿Mm? ¿Sí? Sigue el ingeniero. Perdón. Si la empresa tiene un modelo de prevención de delito implementado, y de eso se trata esto. Es que es muy buena la pregunta, porque vamos en el fondo concluyendo. Si la empresa tiene un modelo de prevención de delito implementado, un modelo efectivo, obviamente, considerado, se va a eximir de la responsabilidad penal la empresa. Y por eso hablamos también de lo complejo que es esto, porque no solamente aquellos que estén bajo mi subordinación o dependencia, sino también respecto de terceros con los cuales yo contrato algunos servicios. Entonces, por eso dentro de mi matriz de riesgo, hoy día es un trabajo mucho más pesado para los expertos en riesgo de definir, oye, ¿dónde está el riesgo? ¿Cómo controlo? ¿Cuáles son las medidas de control que establezco? A eso apunta esto. ¿Ah? Hola, hola, por acá. Tenía unas dos consultas, estamos todos como medio que tenemos que ir a reunir. Yo vengo del mundo de startup, mi nombre es Víctor Leighton, trabajamos en una incubadora y aceleradora de negocios con base tecnológica y generalmente el mundo startup se habla mucho ahora y no sé si algunos conocerán sobre ello, pero es muy dinámico. O sea, la empresa pasa por una curva exponencial que en un momento puede estar muy baja, después crece muy acelerado y todo es muy rápido. Los equipos son pequeños, trabajan más de lo que debería trabajar por norma, porque hay un fin en ello, levantar capital. ¿Ya? Y levantar capital se refiere a que vengan grandes corporativos o directamente fondos de inversión y entreguen cifras millonarias para que estos negocios se levanten y se transformen en unicornios, que se le llama. Entonces aquí me saltan ciertas preguntas, porque nosotros que asesoramos generalmente a estos emprendimientos que tienen esa intención de llegar a lo más alto, lo más rápido posible, hay tiempos que de verdad no aplican. Estas políticas son muy lentas a nivel de implementación, creo yo, sobre todo en empresas que no tienen tiempo de hacerlo y que con suerte
externalizar, tener una reunión semanal con el auditor para que te pasen políticas que a veces ni siquiera están como puestas o están adaptadas a la empresa misma. Es muy difícil llegar a ese consenso. Entonces, sé que sale en la ley que todas las empresas deben aplicar las normas, pero ¿es obligatorio para todos? O sea, va a haber alguien que va a estar, usted no la tiene, X. Y la segunda es, ¿cuánto el tiempo que nosotros tenemos o que las pymes tienen para poder tener este modelo implementado sin que venga un tercero y diga esto está mal hecho o está mal aplicado? Sí, ¿puedes responder? Ya, no, es que a mí me apasiona el tema hacia la fintech porque es cierto lo que tú dices y además que tienen el lema de crecer al menor costo posible. Entonces, pasa mucho que nos gana el tiempo y por otro lado no se considera dentro de los costos, ¿ya? Primero señalar perdón, la pregunta concreta, se me fue un poco la idea, la pregunta concreta es... Primero es si es obligatorio directamente y segundo los tiempos. Sí, bueno, como te señalaba, tenerlo implementado es una eximente responsabilidad penal. Obligación de que la norma diga sí, tiene que tenerlo implementado, tú puedes decir no lo voy a implementar y no los implementa nomás en tu organización. El tema es que tienes que asumir esa responsabilidad cuando el día de mañana se comete un delito. En el caso, por ejemplo, de que a mí me apasiona, digo, porque siempre he observado que es un mercado en donde, ¿qué es lo primero que uno sale a buscar cuando está como en startups y está iniciando? Son fondos, ¿cierto? Y en esa búsqueda de fondos, en el fondo, no hay mucho un análisis de repente, ¿quién es el que me entrega esos fondos? ¿De dónde provienen los fondos? ¿Cuál es el origen de los fondos? Y perfectamente se puede prestar como una máquina para lavar dinero. Entonces, confluyen estos dos elementos que tú señalas, la inmediatez, que no nos permite implementar estos modelos, y por otro lado, que puede ser un caldo de cultivo para aquellos que busquen el fondo, el lavar el dinero, en fondos destinados a las startups. Por lo tanto, yo creo que debiese establecerse modelos, sí o sí, de prevención de delito en todos estos sistemas, obviamente, de empresas y sobre todo en incubadoras, sí o sí. ¿Ah? Que corra, por favor. Esa va a ser, vamos a cerrar la última pregunta, porque nos pasamos un ratito, pero vamos a hacer la última pregunta. Bueno, Abraham Valdés es mi nombre, soy asesor del directorio de una imprenta y quisiera hacer la pregunta un poquito relacionado con lo que decía Ana María. Supongamos que en un directorio, ya, siguiendo más o menos ese mismo ejemplo que decías tú, Carlos, hay un director que dice, supongamos, maquillemos este balance, en fin, yo propongo eso. Si yo como director o como asesor no estoy de acuerdo con eso, lo dejo plasmado, queda en un acta. Cuando llegue el momento, esa acta va a jugar a mi favor en el sentido de que en el mapeo y en el modelo de prevención quedó estipulado, quedó registrada, las actas quedaron firmadas, en fin, en donde está mi posición de que yo me oponía frente a esa acción, ¿no? Eso por una parte, ¿es así? Sí, te sirve, de todas maneras. Sí. De todas maneras. Sí, ahora lo que pasa es que de alguna manera igual hay algo, un trasfondo también ético. O sea, tú también, una cosa es tú oponerte, pero lamentablemente muchas veces tú vas a estar revisando utilidad y todo, eres parte. Entonces también ahí hay que pensarlo muy bien, digamos. Todo va a depender de qué tipo de empresa, de qué estamos hablando, porque lamentablemente tú no solamente decir que no nomás, pero si uno también se está beneficiando de esto, hay que tener harto cuidado. O sea, ahí yo recomiendo ante esas circunstancias más extremas ir con los abogados especialistas y penales. O sea, básicamente un director se tiene que asesorar debidamente también. Eso es un poquito, porque eso se da. Y hay casos conocidos, digamos, no sé si, bueno, se acuerdan de un gerente general que fue, bueno, entiendo que está todavía en proceso este tema de información privilegiada y ahí estaba hablando de una empresa la más grande, digamos, del país y de Latinoamérica, digamos, y los directores adentro dijeron, yo nunca fui informado. Bueno, tienen que acreditarlo, ¿entiendes? Ahora,
ellos sabían, ellos conocían, por ejemplo, la política de compra de acciones, o sea, ahí había, y ellos supervisaban eso, alguien estaba a cargo, o sea, ahí empieza como un poco toda la cadena. Yo creo que siempre esas situaciones que son bien extremas, hay que asesorarse, y ¿qué es lo que hacen hoy día los directores más, y te digo, hoy día en las empresas abiertas, sobre todo las que tienen, que son directores de AFP, por ejemplo, eh, tienen sus asesores propios y tiran arriba de la mesa de los directorios cuando hay decisiones complicadas, informes que ellos mismos le han pedido a sus asesores. Entonces ahí se van respaldando. Pero todo esto proceso es proporcional. En algunos casos puede ser que te sirva decir solamente no estoy de acuerdo, esto pido que el directorio no se asesore, tú pides cosas también como director, pero en situaciones extremas, ya extremas, o sea, un poco y asesores más extremos. A eso me refiero. Gracias. Bueno, nos pasamos un par de minutos. Voy a aprovechar de agradecerle a todo el equipo que nos acompañó, a la Fran, Paula, que están desde muy temprano ayudándonos a este desayuno. Agradecer la generosidad de Anita, digamos, y de Carlos de participar en este desayuno. Y bueno, dejar los invitados y también cordialmente invitados a que ante cualquier inquietud o duda no pierdan cuidado en contactarnos, que cualquiera de los tres puede responder sus preguntas. Así que si quedaron con alguna duda, nos avisan. Muchas gracias a todos.